comentar algunas otras cositas. Hoy es 15 de diciembre, estamos en Radio Independencia, como todos los sábados a las 9, 9 y 5, cada vez un poquito más tarde. Pero bueno, saludamos acá a la mesa. Ale, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios, bien, contento de estar acá, poder charlar entre amigos y sobre algo que nos puede hacer bien en la vida. Bien. Raulito, ¿estás con el mate? Casi se prende fuego todo. Bueno, saludamos a Nadia también en las operaciones, mientras Raúl trata de sobrevivir a las quemaduras de tercer grado. ¿Qué tal, oyentes? Buenos días Alejandro, buenos días Johnny. Buen día, Nadia. Buenas. Gracias por esta oportunidad de llevar unos mates. Y acá vamos a tomar mate todo el mundo, parece. Las hormigas también. Bueno, amigos, los medios de comunicación que tenemos abiertos son el 4225-3198, 4225-5951. Estamos en SQ 2855 en Lanús, y también nos pueden escuchar a través de internet en radioindependencia.com.ar o radiolanús.com.ar. Y se pueden comunicar por mail a buenasnoticiasam1140@gmail.com. ¿Qué pasó con Lito? ¿Alguien sabe qué pasó con Lito? No se sabe nada. ¿Dónde estás, Lito? No nos acompaña hoy. Lito debería tener alguna otra tertulia. Bueno, que lo aproveche. Nosotros vamos a aprovecharlo acá y vamos a disfrutar esta mañana. Bien, yo quería empezar saludando a un amigo que quizás esté escuchando, a Fernando Rodríguez, y quería empezar saludando porque sé que escuchó el programa alguna vez y además porque le debo plata. Entonces ya te voy a pagar, Fernando, quédate tranquilo. Para que no crea que te escapaste, digamos. Claro, ahora ya quedó en la radiofonía argentina. También queremos saludar a Daniel de la peluquería, que siempre saludamos, que siempre aporta su granito de arena para que el programa siga adelante. Daniel está en Estilo 1, Belleza Integral Unisex, O'Higgins 2043, Lanús Este. El teléfono es 42404480. Un saludo para el amigo Daniel. Y vamos a terminar con las aclaraciones, con la última aclaración que queríamos hacer, que nos parece pertinente. En la propaganda de este programa, en la publicidad de este programa, tanto en la que figura en la página de la radio, www.radioindependencia.com.ar, como en la que sale a través de la radio, dice que este programa es un programa de la Iglesia Adventista, y eso no es cierto. Entonces queremos aclararlo por dos motivos. Primero, para los que de la Iglesia Adventista no se preocupen, no le estamos usurpando el nombre, no es cierto, es un error. Y segundo, para los que no son de la Iglesia Adventista, que tampoco se preocupen, que no somos de la Iglesia Adventista. Quizás fue un error porque alguno de nosotros anduvo comulgando muchos años por esa iglesia, pero como ustedes saben, los que escuchan, este no es un programa que pertenezca a ninguna denominación, no invitamos a ir a ninguna denominación en particular, y no tiene nada que ver con nuestro objetivo, las denominaciones religiosas, digo. Claro, en realidad lo que estamos tratando es de que reflexionemos acerca de cómo es Dios, y creo que eso es una buena noticia. Sí. Así que, hecha la aclaración, continuamos con nuestro programa, que no es de la Iglesia Adventista, es nuestro. De ninguna manera estamos criticando a nadie, no solamente estamos aclarando. Sí, estamos criticando a todos. Es nuestro y nada más. Lo único que nos interesa es que nos escuchen a nosotros, todo el resto no. Claro, lo que quisimos decir es que no es institucional, digamos, ¿no? Okay. Bueno, la semana pasada hablamos brevemente del Día de la Inmaculada Concepción y leímos algunas cosas un poco terribles, algunas, pero estuvimos reflexionando un poquito. Y nos quedó pendiente, habíamos escuchado el Ave María de Schubert en la voz de Pavarotti, y nos quedó pendiente, prometimos que íbamos a escuchar otra versión más moderna, una linda versión del Ave María. Este es un arreglo de a capela que espero que disfruten, amigos. Bueno, hubo acá todavía un inconveniente técnico. Nos faltan unos minutos para descargar el tema que íbamos a escuchar. Adelantemos un poco entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y yo querría leer algo que nos da el clima, digamos, ¿no? Y para que esto que vamos a leer y sobre lo cual vamos a reflexionar tenga sentido para
todos los que estamos acá y los que escuchan, para la vida cotidiana. Y quiero leer algo que salió en un libro que se llama Juntos en tu presencia, que está escrito por alguien que tiene una experiencia importante en esto, que en este caso es un pastor que se llama Roberto Avellaneda, un pastor de una iglesia. Él dice así algo que tiene que ver con la realidad de la vida de las personas en general, sean religiosos o no sean. La naturaleza del hombre le impele a adorar algo o a alguien. Hay estudios que revelan por lo menos 10 necesidades básicas por las cuales el ser humano adora. Busca lo infinito por su finitud, el entendimiento de lo misterioso, el refugio ante su inseguridad, el compañerismo ante su soledad, el perdón y la absolución por sentirse culpable, el compañerismo con otros que adoran, el propósito y la satisfacción para su vida sin sentido, la paz ante su ansiedad, la sanidad para sus quebrantos y el consuelo para sus dolores. Creo que nos abarca a todos esto, ¿no? Sí. Ese es el sentido por el cual la gente muchas veces va a las iglesias o a cualquier otro lugar, está buscando permanentemente una satisfacción de necesidades reales. Cualquiera que va a un boliche a bailar, por ejemplo, también está buscando satisfacer una necesidad. Algunos, como dice allí, por compañía. Otros, porque están tristes, afligidos y no quieren pensar en los problemas. O sea, buscan divertirse. No estar pensando en una situación, sino hacer algo que los distraiga, ¿no? Así que otros sienten sentimientos de culpa y ahogan ese sentimiento de culpa con cosas que realmente hacen que no puedan pensar. Además, otros se escapan de las realidades que les toca vivir, que son duras y difíciles, en las relaciones, en la vida, en su salud, en lo que fuere, y entonces también busca milagros o buscan curanderos, en fin, todos buscan algo, pero lo que buscan es una solución para su vida. Sí. Y lo que generalmente algunos hacen, o algunas instituciones, religiosas o no, no es simplificar las cosas para las personas que van a esos lugares, que podemos ser cualquiera de nosotros también, sino que lo que hacen es complicarle la vida y no simplificársela, y por lo tanto se termina por ser una carga adicional al problema que tienen. Justamente hoy queremos entrar en tema, y los textos bíblicos que vamos a leer hablan de la actitud de Dios en Jesús, en la persona de Cristo, con los que padecen todas las situaciones. Y esa perplejidad y ese no encontrar. Hay otros que hacemos un poco de todo eso que dijiste. Claro, sí, como hacemos un poco de cada una de todas esas cosas. Bueno, resuelto el problema técnico, vamos ahora sí a escuchar el Ave María, una versión de a capela con los arreglos de a capela, justamente. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepite Spiritus Sancto.
Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Sancta el Ave María de acapela. Los medios de comunicación, amigos, son el 4225-3198, 4225-5951, o pueden escribirnos a buenasnoticias.am1140@gmail.com. ¿Cómo seguimos? Tenemos acá el guía de programa y no lo leo. Bien. Bueno, vamos a continuar con la lectura, ¿te parece? ¿Te parece? Yo quiero decir algo más, agregar para decir qué alternativas generalmente se buscan para llenar ese vacío que uno tiene, o por lo menos amortiguar el dolor que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que algún tipo de filosofía, una religión, también pueden ser seguir la búsqueda de satisfacer las propias ambiciones o las ansias de poder, posesiones, el dinero, la popularidad, el estudio, el trabajo o la profesión, los deportes o algún deportista, la música o algún músico, las diversiones y los placeres, aún los amigos o seres queridos. Si todas esas cosas nosotros, y personas y relaciones, uno las busca por alguna manera de amortiguar el dolor, de encontrar apoyo, de no estar solo, ¿no? Y no digo que esas no sean buenas relaciones, solamente que no pueden llenar ese vacío que necesitamos llenar, que es el sentimiento de soledad y la ansiedad y la angustia. Bien, hoy vamos a hablar, esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy justamente, que es de la parábola que se titula El Hijo Pródigo, que la podemos encontrar en Lucas 15, del 11 al 32. Ahora, mientras escuchamos de fondo otra versión más del Ave María, una versión instrumental, vamos a leer, así todos sabemos más o menos de qué hablamos. ¿Te parece empezar desde el 11 o querés leer algún versículo antes? No, yo creo que tenemos que empezar del capítulo 15, que hace la introducción, que es muy importante esa parte. Entonces Lucas 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Habría que aclarar que eran publicanos y pecadores. Y aclararlo. Bueno,
Los publicanos eran los cobradores de impuestos que colaboraban con el Imperio Romano, cobrando a sus propios compatriotas, digamos, el impuesto más un excedente que era muy generoso para quedárselo y ponérselo en el bolsillo. Lo que se llama cometa. Claro, y los pecadores en general, cuando habla de la Biblia acá de pecadores, generalmente los relaciona con prostitución, con ladrones, con gente de, bien, digamos... Entonces se acercaba todo ese tipo de gente de baja reputación exactamente a Jesús para oírle. Y, ahora viene otra aclaración, y los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran los fariseos y los escribas? Y los fariseos y escribas eran, los escribas eran los intérpretes de la Biblia. O sea, la Biblia ya existía en aquel entonces, Sí, ¿no? pero existían interpretaban lo que Dios quería decir. Y bueno, tenían su manera de interpretarlo de tal manera que el resultado era esto, ¿no? Que los fariseos y los pecadores, los fariseos, los publicanos, decían algunas cosas cuando veían que Jesús se juntaba con eso. Bien. Entonces se juntaban los pecadores y los publicanos para escuchar a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces Jesús se refirió a una parábola diciendo, y primero hay otra parábola, pero nosotros hoy nos vamos a encargar de la segunda que él menciona, la segunda que Jesús dice. Lucas 15:11. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en esa provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de la tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que criase los cerdos. Y deseaba el hijo, que se fue, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí la primera parte de la historia. Vamos a la segunda. Y su hijo mayor, eran 2 hermanos, se había ido el menor. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo eso. Entonces el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase al hijo mayor. Mas él respondió y le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Miren, uno al leer esto, yo estaba pensando cuando estaba leyendo el final, que a veces conviene empezar por el final, porque vos preguntaste, o me dijiste, que hablara acerca de qué significan los fariseos. Y los fariseos eran una secta dentro del judaísmo, gente que significaba que se consagraba a Dios, o sea, se dedicaba a obedecer a Dios en las cosas aún más pequeñas y minúsculas que uno se puede imaginar.
eran celosos de eso, o sea, fervientes, digamos, en ese sentido, pero ese tipo de religión los había hecho insensibles a las necesidades de las personas que no respondían, según ellos, a Dios con la misma conducta moral que respondían los fariseos. O sea, había aquí un menosprecio hacia esas personas y por lo tanto a Jesús también, porque Jesús se mezclaba con esa gente, comía con ellos. Cuando la Biblia habla de comía, significaba que hacía amistad con ellos, ¿no? Iba a sus casas, se sentaba con ellos, conversaba. O sea, Jesús nunca se preocupó por el que dirán, ¿no? Así que eso de que hablábamos el sábado pasado, cuando hablaban de cuidado con quién te juntás, sí, todo ese tipo de historias, a Jesús no le preocupaba en absoluto, ¿no? Jesús se acercaba a todas las personas. Bueno, el tema acá, ¿por qué digo para empezar por el final? Porque el hijo mayor representa este tipo de gente. Quiere decir que las instituciones religiosas... ¿Vos querés empezar por el hijo mayor? Quiero decir solamente que hay representa esa actitud, sí, esa actitud, ¿no? Y no podía entender, y estaba enojado con el padre que representa a Dios en este caso. Así que Jesús comienza, era un necesitado, quiero decir, ese es lo que quiero señalar. Bueno, pero los dos estaban mal. Me estás dando vuelta a la historia igual. Bueno, ahora nos vamos a concentrar. Bueno, pero está bien, empecemos por el principio. Ahora empezamos por el principio. Vamos a empezar por el final para dar una pintura del clima en el cual Jesús se movía. Ok, pero para empezar vamos a escuchar un tema del cuarteto de Betel que justamente se llama Hijo Pródigo. Muy bien.
hijo pródigo del Cuarteto Betel, que lamentablemente creo que ya no existe más el Cuarteto Betel, separado un cuarteto de voces clásico. Me hubiera gustado que sigan un poco más. Bueno, amigos de los medios de comunicación, buenas noticias am1140@gmail.com, que sigue vacante, sigue todavía está en cero la cuenta, no se escribe nada. Y los teléfonos 4225-3198, 4225-5951, nos pueden encontrar en Lanús 2855, SQ 2855 en la localidad de Lanús. Yo quería continuar con la historia esta del hijo pródigo. El hijo pródigo es desperdiciador, digamos, el hijo derrochón, que derrocha, claro. Malgasta. Quería continuar con la historia esta, alejándome un poco tanto del hijo como del hermano, digamos, sino yendo un poco más hacia la actitud del padre, que le da las cosas y después me imagino que se queda pensando dónde está el hijo, qué estará haciendo, y en cuanto lo ve a lo lejos sale corriendo, se le cuelga del cuello y hace toda una gran fiesta. Quizás este paralelismo que voy a hacer está un poco tirado de los pelos, pero está un poco tirado de los pelos porque sabemos que la realidad supera la ficción, me parece. Quería traer a cuento, digamos, el caso que esta semana se hizo un poco más famoso, que algunos veníamos siguiéndolo un poco, caso de Marita Verón, y en particular a su madre, Susana Trimarco, que creo que cumple el rol del padre este que sale a buscar a su hijo. Obviamente, hagamos las aclaraciones primero. El caso este es muy distinto a la historia que contamos, a la parábola que contó Jesús. Estás hablando de los sentimientos de la madre. Exactamente. El caso, la cuestión práctica es completamente distinta. Marita fue secuestrada, el hijo este se quiso ir. Pero creo que también hay mucha similitud, porque él fue secuestrado por las tentaciones. Sí, pero por eso yo no quiero forzar ninguna de las similitudes. Lo que quiero es mostrar cómo a través de Susana Trimarco se hace evidente y se magnifica al extremo esta pequeña muestra que está en la parábola de que el padre sale corriendo a buscar al hijo. Creo que Susana Trimarco es una muestra de ese sentimiento como difícilmente hay que pensar para encontrar otra muestra de eso. Y me llama la atención, vamos a mencionar algunas cositas particulares contra las que Susana Trimarco lucha. No quiero además hacer política, esto no es una noticia política porque tanto de un lado de la política como de otro, los dos polos que hoy en día están magnificados se han expresado en contra y cada uno ha tratado de sacarle agua para su molino en este caso, pero nosotros acá no nos vamos a referir a ninguna cuestión política porque de hecho me parece que la noticia va mucho más allá de la política. Lo otro que quería resaltar es que la indignación que genera el fallo de los jueces no es medida acerca de si el fallo fue justo o no fue justo. Es decir, no voy a resaltar nada respecto del fallo de los jueces, más allá de los pensamientos personales que tengamos. Lo que quiero resaltar siempre es el esfuerzo de la madre. Hace 10 años que estaba en juicio. Susana Trimarco logró rescatar un montón de chicas. Más de 100, no sé si más de 600, no sé, una animalada de chicas que habían sido secuestradas y estaban siendo abusadas, digamos, usadas de trata. En el juicio hubo más de 130 testigos, es decir, la madre tuvo que encontrar y tuvo que escuchar a un montón de gente desfilando, hablando y contando historias acerca atestiguando acerca de la situación de su hija, digamos, y ella permanentemente los 10 años siguió luchando y buscando, se prostituyó ella para encontrar a la hija. O sea, la madre fue a buscarla, entró a los prostíbulos, se prostituyó, o sea, ¿cómo se puede decir? Se hizo parte de ese uso, se dejó usar para ver si de esa forma encontraba a la hija, para rescatarla. Yo digo, ya testificaron personas que eran víctimas de trata. Hay una anécdota que es una de las chicas
no quiso testificar, una de las chicas no quiso testificar porque había estado con un juez la noche anterior. Ajá. O sea, está plagado, el caso está plagado de estas pequeñeces. Entonces lo que yo digo es, ¿qué es lo que mueve? No sé, no se puede explicar qué es lo que mueve a Susana. Claro, yo me quedo pensando, aparte del amor de la madre, me parece que lo verdaderamente terrible de esta situación es que no se les cree a las personas que han ejercido la prostitución. Vamos a hablar como si realmente algunas fueran voluntarias a eso. ¿Por qué no creer a las personas cuando dan un testimonio de su vida y de lo que han pasado? O sea, no, igual vamos a separar. Una cosa es la prostitución voluntaria y otra cosa es la trata. Por supuesto. Pero de cualquier manera, el tema acá, el hijo pródigo va y se va voluntariamente. Claro. O sea, es distinto el caso. Claro, a mí me da la impresión que todos en general, la sociedad en general, califica, descarta y acepta lo que se le parece, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo terrible, porque el espíritu religioso en general tiende a eso. Conozco iglesias donde la gente que cae en algún pecado que la iglesia considera que es muy grave, bueno, todos son graves, pero que lo considera especialmente grave, lo que se hace no es tratar de restaurar el error, sino que se le da de baja como miembro de iglesia. No hay ningún estímulo, ninguna palabra de afecto, ni hay búsqueda de traerlo de vuelta a liberarlo de esa situación de engaño en la que vive. Porque al fin y al cabo, el muchacho que se va, no se va lejos de la casa del padre para vivir infelizmente. Él hizo una apuesta. La apuesta Sí. que hace es que va a vivir mucho mejor que en la casa del padre, que es medio rígido en su manera de pensar, ¿no? Que no le permite hacer cosas que lo van a hacer feliz, o aunque lo permita, en realidad no lo permite en la casa, pero al mismo tiempo es alguien que a lo mejor le aconseja, le habla, Sí. y el viejo ya me tiene aburrido. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar todas las cosas que tengo e irme. Y le voy a decir que me dé la parte de la herencia. Es algo terrible lo que está diciendo, porque la parte de la herencia se heredaba cuando el padre moría. Ahora, el padre acá no discute eso, Claro. porque Dios, que es la figura del Padre que Jesús quiso mostrar, no obliga a las personas, porque sabe que el único vínculo verdadero y duradero es el vínculo del afecto, del cariño, del amor. Así que le da al hijo lo que le pide, como nos da a nosotros la vida, para que la vivamos como querramos, aunque él constantemente está hablando de nuestra conciencia, llamándonos, diciéndonos que en realidad todos los buenos consejos que nos da de distintas maneras en la vida, a través de las familiares, de los amigos, de consejeros, de la misma Biblia, en el caso que los que la leen, ¿no? Dios te está hablando permanentemente, y entonces hay momentos en que los hijos, o nosotros mismos, que hemos sido hijos también, somos padres en algún caso de nosotros, ¿no? Tomamos una actitud de ese tipo. Así que Dios lo que hace es decir, bueno, mira, hay cosas que vos elegís vivirlas. Yo no quiero que las vivas, porque vas a sufrir, pero vos querés vivirlas. Está bien, yo dejo que vos hagas de aquello que te di, que es la salud, una casa, un trabajo, una familia, lo que se te ocurra Sí. que puede ser un valor, hagas lo que quieras. Hacé lo que quieras, si no querés hacer lo que yo te digo, porque yo no te quiero obligar. Vos tenés que darte cuenta de las cosas únicamente. Y la manera de darse cuenta, a veces, es vivirlas. Exactamente. Ya vamos a hablar más de ese tema. Yo quería terminar con esto de Marita Verón, resaltando algunos puntos más. Uno de los hechos es que Marita venía, ¿cómo se dice?, denunciando que recibió algunas cartas anónimas, en particular una que decía, para indignarnos un poco, digo esto, una decía que con la plata que habían ganado con su hija le habían pagado a los jueces, y otra carta anónima de alguien del juzgado que decía lo que los jueces iban a
a sentenciar unos días antes. Ese como que ya le anticipaba para que no se ponga tan mal, ese que a alguien se le filtró del juzgado para tratar de ayudarla. Repito, todas estas indignaciones no hablan de si el fallo fue justo o no fue justo, no estamos hablando de eso. Para hablar de eso deberíamos aprender más del tema, estudiar más, que quizás sería bueno que lo hagamos y nos concienticemos un poco y nos metamos un poco más en ese tema para vivir un poco más en nuestra sociedad. Pero no es lo que estamos tratando de hacer acá. Lo que estoy tratando de hacer es resaltar a Marita Verón y a Daniel, que fue su esposo, que también hizo su parte, digamos, pero falleció Daniel. Pero creo que si Susana Trimarco hubiera vivido antes de Jesús, Jesús se hubiera referido a la historia, en algún momento, a la historia de Susana Trimarco. Es una historia extremadamente ejemplificadora. La verdad, a mí me llamó mucho la atención, quería mencionarla, obviamente haciendo la salvedad de que es muy distinta la historia de ella a la de la parábola. Bueno, lo que voy a hacer resaltar es el amor de la madre. Exactamente. Que va en busca de los hijos y hace lo que sea, ¿no es cierto?, hasta entregarse a sí misma por tratar de salvarla, ¿no? Exactamente. En particular quería comentar que el martes va a haber una colecta para la fundación que Susana Trimarco tiene en Tucumán, justamente para las víctimas de la trata. El martes eso lo armó Andy Kuznetsov en el programa de Radio Metro, martes de 9 a 14, no sé bien en dónde, pero eso, búsquenlo, escuchen la radio, entren en internet, pregúntenle a alguien. No va a haber mucho, se va a colectar solo un camión porque no tenían disponibilidad, pero el martes vamos a estar ahí tratando de ayudar. Eso es lo que por lo menos hoy podemos hacer fácilmente para ayudar a Susana, o en realidad a las víctimas de la trata. Ahora, vamos al caso del hermano. Sí. Está el hermano que ya hicimos una especie de análisis psicológico de la situación, por qué cada uno hacía lo que hacía. Para explicar lo del hermano traje un tema. A mí me parece que el hermano del hijo pródigo, es decir, el muchacho que viene después y le dice al padre, pero yo estuve siempre acá y nunca te fallé y no me diste nada, también tenía su explicación y me parece que este tema lo describe bien. Este es un tema de Pedro Aznar, un autor que creo que sacó lo mejor de los mejores, un autor, un compositor que se destaca en muchos rubros, músico con todas las letras, y bueno, creo que el hermano estaba, como dice él en este tema, quebrado. Como un océano, como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro, pausa, cabasa y suelta los pájaros del deseo. Mi seguridad no alcanza, una lanza abrió un costado, detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado.
escuchamos Quebrado de Pedro Aznar. Los medios de comunicación son Buenas Noticias am1140@gmail.com o 4225-3198 4225-5951. Quebrado, tema, Sí, yo estaba pensando, ¿no? Esto de quebrado tiene que ver con la cuando se le quiebra a uno un ídolo en la vida, ¿no? ¿Qué es un ídolo? Es aquello que nosotros, a lo cual nosotros apostamos para vivir una vida feliz. Entonces de pronto se nos cae y nos encontramos con que no queremos que se rompa. Vemos como una agresión que la realidad nos rompa ese ídolo, sea lo que sea, porque hay un momento en que causa insatisfacción un ídolo, no te trae felicidad. Lo que aquí Jesús está mostrando es que estos fariseos, estos intérpretes de la ley, de las escrituras, en realidad vivían con miedo permanentemente. Jesús quiere sacarles el miedo. Entonces le cuenta no los deberes que tienen que hacer, sino le muestra lo que Dios siente, ¿no? Y cuando Dios muestra lo que Dios siente, ellos se dan cuenta que lo que sienten ellos es terrible. Que por eso me parece que este tema habla, menciona ese miedo de vivir antes de, miedo de morir antes de saber vivir, claro. Y una máscara dice que tiene, lo que pasa y en realidad, un niño asustado. El hijo que se fue, el hijo pródigo, le pide la herencia, como diciendo, bueno, mira, yo no quiero que te mueras, lo que quiero es que la herencia que me va a tocar, claro, cuando vos te mueras a mí me va a tocar una herencia, no quiero que te muera, no quiero esperar a ese momento, quiero vivir la vida ahora, y vos vivís tu vida tranquila, pero dame mi parte. El otro estaba esperando que se muera. el muchacho el hermano, estaba quebrado, estaba ahí viviendo una vida que no quería. Claro. Porque él le dice, yo siempre estuve acá, nunca te desobedecí, y nunca me diste nada. Él estaba esperando la recompensa. Lo que pasa es que lo terrible es que por lo menos el hermano, el que se fue, le dijo al padre lo que creía que era el padre. El otro lo quería también, pero no lo decía por las dudas, por temor a quedar sin herencia. Yo no digo que esté bien lo que hizo el hijo pródigo. No lo voy a defender, pero se animó a vivir, hizo su camino y creo que tuvo dos ventajas, dos cosas que le ayudaron. También es una parábola, esto no pasó, es una historia que cuenta Jesús, probablemente haya pasado, pero es una parábola en principio, pero creo que muestra dos cosas. Primero, que se anima a vivir, se anima a equivocarse, o equivocarse o no, y cuando se ve que está en las malas, decide volver al padre, porque lo conocía el padre, sabía lo que el padre, sabía que podía, bueno, sí, está bien, más o menos, pero sabía que podía llegar a acceder el padre de alguna manera, lo podía llegar a convencer. No sabía que el padre iba a reaccionar de esa manera, pero yo no sé si no sabía por desconocimiento del padre o por desconocimiento propio, digo, porque él también en esa situación a él mismo no se hubiera perdonado probablemente como hizo el padre. Y lo otro, digo, que es otro tema para hablar otro día, es qué suerte que tuvo de tener mala suerte. Qué suerte que tuvo de que le fue mal y de que empezó a haber hambre. Porque está bien, es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio decir, bueno, si él seguía teniendo fama y amigos y le iba bien, se iba a pensar que había hecho bien. Y me parece que la historia muestra un poco que por ahí tendría que la tenía que haber luchado en su casa, no sé. ¿Sabés lo que pasa? Que en ese concepto así, la idea es que Dios provoca los males para que la persona vuelva. Dios lo que está diciendo acá, Jesús lo que está diciendo, es que evidentemente uno muchas veces, no siempre, en la vida genera su propio destino, porque va haciendo cosas que van a volver inevitablemente. No digo que no siempre también, ¿no? Digo que no siempre porque a veces uno quiere hacer las cosas bien y salen mal y en lo que está en juego acá, lo que está en juego me parece a mí, es la idea no de lo que el padre hacía, sino de lo que el padre sentía hacia ellos. Entonces, evidentemente el sentimiento de alguien se tiene que mostrar en determinadas circunstancias, ¿no? Y en este caso el joven
vuelve, pero todavía sin haber cambiado demasiado el concepto que tenía del padre. Fíjate que su idea es que puede volver, pero para trabajar en la casa del padre, porque el padre nunca más lo iba a recibir como hijo, porque él se había comportado para los valores de aquel entonces, perdía ya la herencia y ya ni siquiera era un hijo en la comunidad, no era aceptado. Había una ceremonia en aquel entonces por el cual se echaba a las personas de la comunidad, una ceremonia que era muy triste, pero muy explicativa. El destierro. Claro, era como una especie de destierro. Cuando el padre sale corriendo a buscarlo, lo que está haciendo es evitar que el hijo llegue al pueblo antes que lo reciban los ciudadanos de ahí, que seguramente lo iban a tratar como desde el punto de vista de la gente que rechaza a las prostitutas, a los de mala vida, a las personas que tienen desvíos de cualquier tipo que sea, que no se acomodan a sus normas morales, hay un rechazo. El padre lo que hace es salir corriendo a buscarlo. Ahora imaginémonos al padre, ¿no? Las personas de aquel entonces tenían cierta dignidad cuando llegaban a cierta edad, tenían los vestidos largos y no eran de andar corriendo como un chico, era medio ridículo eso. Y los caminos eran de tierra. Claro, pero aquí Jesús muestra al padre como atándose a la cintura, porque si no no podía correr, ¿no? Atándose a la cintura bien su vestido, levantados, ¿no? Y sale corriendo por el camino, no mostrando ningún tipo de dignidad, no de esperar que el otro llegue, no esperaba que el otro llegue, porque la Biblia dice acá que estando lejos, ¿por qué lejos? Lejos en cuanto a entender el sentimiento del padre, porque lo veía como un patrón todavía. No, pero lejos en el camino también, me imagino que el padre, a ver, era un apoderado, digamos, o el padre estaba en el altillo mirando para todo su campo a ver si parecía a su hijo, o lo que me imagino es más factible, tenía gente observando, digamos, como las atalayas, digamos, observando que alguno dijo, me parece que viene alguien, viene tu hijo, no sé qué, tipo. No, pero él estaba en el camino, porque el padre lo vio, dijo, sí, estaba esperándolo. Está bien, es una historia igual, claro. ¿no? Digamos, pero... Sí, pero Jesús cuando dice algunos detalles, ahora vamos a hablar de uno. Me parece que refiere, o sea, hace una historia, pero refiriendo a cosas cotidianas, cosas que se pueden vivir, entonces... el hecho de que salga corriendo así podía ser motivo de burla, como ocurría en este momento, porque Jesús dice, mira con quién se junta ¿qué maestro es de religión y de moral Lo que querían era rebajar y mostrar que Jesús no estaba representando bien a Dios, es que los que representaban bien eran los moralistas a Dios, los que condenaban a la gente, la separaban en buenos y malos, en recuperables y irrecuperables. Daban veredicto, eran los jueces de los otros, no eran sus hermanos. El mismo hermano es así, ¿no? Porque el hermano dice, mira, vino no dijo mi hermano, vino que gastó toda su fortuna que le diste viviendo perdidamente, y vos lo recibís a hacer fiesta. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de justicia es esta? Entonces, el padre no le habla de la justicia desde el punto de vista de dar castigos o dar beneficios. Le dice, tu hermano se perdió y ahora es encontrado. Y sobre esto quiero hablar yo, sobre este último punto. Bueno, hablarle nomás porque nos quedan 6 minutos con suerte, así que adentrémosle. Bueno, adentramos. Si uno lee las 3 parábolas, porque dice la Biblia acá, que Jesús les contó una parábola. Y es interesante porque son 3 las que siguen. Sí. En realidad es siempre la misma, de distintos puntos de vista y distintas circunstancias. La primera es de la oveja perdida. Dice que el pastor la sale a buscar, la encuentra y la trae gozoso, ¿no? Y entonces dice que hagamos fiesta, dice, porque esta oveja se me había perdido y ahora la encontré de nuevo. Dejé todas las 99 que estaban en el corral, pero yo fui a buscar la que se perdió. Y esto viene gozoso trayéndola sobre sus hombros. Y entonces dice que el pastor dice,
hagamos fiesta porque esta es mi oveja que se había perdido y es encontrada. Qué distinto que es a la visión de hoy en día que tenemos en general de los representantes de Dios, ¿no? De lo que vemos, de los supuestos intermedios que tenemos con Dios. Qué distinto que es un pastor que sale a correr a una que a su visión se había perdido. Hoy en día la visión del que mire y dice, este se perdió, bueno, se fue por su camino, no se perdió, no es, se fue por su camino y no sale a correrla a decir, che, mira, o nosotros fuimos por otro camino o vos te perdiste. Y bueno, ya volverá. Claro. Porque Dios es benigno, entonces la benignidad siempre mira el lado mejor de lo que las personas hacen, el lado mejor, mira, siempre trata no de disculpar el mal, pero sí trata de disculpar a las personas, Sí. ¿no? Entonces, dice acá que dice Jesús, así en el cielo hay más regocijo por una oveja o por alguien Perdida, pecador que sí, se arrepiente, claro, que por los que no necesitan arrepentimiento. Entonces la frase la va repitiendo. Sí. En la segunda habla de la moneda perdida. Sí. La moneda no puede clamar Sí. como clama la oveja. Sí. La moneda está perdida, está en el suelo, en medio de la basura, pero dice que el ama de casa la busca con mucho afán, Sí. porque esas monedas eran símbolo de la dote que le daban en el casamiento, o sea, era un recuerdo sentimental, no una cuestión, es valioso para guardarme en el bolsillo y guardarla. Claro. Amaba eso porque le traía recuerdos felices. Así Dios tiene recuerdos felices, como los padres tenemos de los hijos cuando son niños, los proyectos que tenemos. Uno los imagina felices, formando su hogar y todo eso, ¿no? Así, entonces Jesús vuelve a decir que la mujer encuentra la moneda y dice, regocíjense conmigo, le dice a las amigas, porque Claro. esta es la moneda que se me había perdido y la traje de vuelta, la encontré. Y entonces dice, porque así, dice Jesús, habrá más regocijo en el cielo Por un pecador que se arrepiente. Ya vamos a ver por qué dice eso. Primero, hay dos palabras que usa, encontrar y arrepentirse. Pero hay una relación en esto. El padre también dice, cuando el hijo mayor le dice, pero mirá lo que hizo, y él le dice, bueno, pero hay que ponerse contento y hacer fiesta, le dice el padre, porque este es mi hijo que se había perdido Sí, y volvió. bueno y sano. y volvió, dice, no dice volvió, y es encontrado. Sí. Entonces, ahora, primero, Dios sale a buscar a las personas. Esto es lo más hermoso para mí de todo esto. No es que las personas vuelven a Dios, sino que Dios las sale a buscar y las atrae. De alguna manera siempre hace eso. Y esto es hermoso también porque a veces estamos o muy abatidos, muy angustiados, lejos todavía de Dios, lejos, nos sentimos lejos, y creemos que tenemos que hacer algo para ganarnos su simpatía, que era lo que le pasaba a los fariseos, le pasaba al hermano mayor. Tenemos que hacer algún deber para que Dios se apiade, nos premie, nos bendiga. Pero acá muestra lo contrario. Y lo otro es que es arrepentirse, porque dice, ¿qué hizo la moneda perdida para arrepentirse? ¿Qué es el Nada. arrepentimiento si la moneda no puede sentir nada? ¿Qué es el arrepentimiento? Y Sencillamente dejarse atraer. lo podés explicar en 10 segundos. ¿A qué poder de El resumen? arrepentimiento es que el pastor nos quiere poner sobre sus hombros y traernos de vuelta. Es que Dios encontró la moneda perdida insensible, pero la agarra insensible para luego hacerla sensible. No la hace sensible para aceptarla. Ya Él vamos a muestra hablar, su sensibilidad. no nos anticipemos, ya vamos a hablar del arrepentimiento algún día de estos. Y con el hijo, ¿cuándo le encontró el hijo al padre? O el padre, ¿cuándo encontró al hijo? Y fue hallado. Cuando el padre lo abrazó, recién ahí el hijo encontró y se dio cuenta quién era el padre. El padre lo salvó. No es que el hijo conmovió al padre, el padre conmovió al hijo, y el hijo entonces entró feliz en la casa. Antes se fue, Sí, no disgusto, ahora entró feliz. sé, eso podemos Hizo discutirlo fiesta. A mí un me poco parece más. que también Participó de la fiesta. al otro hijo le hizo ver exactamente lo mismo. Sí, Claro, Porque sí, no la le idea- regaña, ¿cómo vas a decir esto? No, dice, hagamos fiesta. La idea me parece que es esa. Estamos terminando el programa. Acuérdense que los medios de comunicación, ahora que ha abierto el mail, buenas noticias am1140@gmail.com. Pueden escucharnos el sábado que viene
a partir de las 9, 9 y 5, por acá por Radio Independencia AM1140 o a través de internet en www.radioindependencia.com.ar, www.radiolanús.com.ar. El sábado que viene, se aproxima la Navidad. ¿Vamos a hablar de Navidad o no vamos a hablar de Navidad? No, me parece que no se llama hablar del pesebre y eso. Yo creo que vamos a hablar del espíritu de Navidad, que es parecido a esto. Hay que no vino a encontrar. Tengo ganas de hablar del espíritu de Navidad, tengo ganas de hablar de la Navidad que no se cuenta, las cosas que no se cuentan de Navidad, las cosas más allá del aspecto comercial, el aspecto que todos conocen, algunas pequeñas cosas que siempre se pasan. Y eso que decís del espíritu navideño, esta semana escuché un reportaje de Jaime Bailey que decía que en la Navidad debería ser posible que todos los enemigos frenen ese día para hacer como las paces, por lo menos durante un día, que los seres humanos deberíamos ser capaces de por lo menos durante un día hacer las paces y tener un espíritu bueno, como se cuenta, no sé, pero como se cuenta que pasó en la guerra entre los aliados y los ¿cómo se llama? Los de Hitler, ¿cómo era? Los alemanes y los aliados, que el día de Navidad, o entre los aliados y los japoneses, me acuerdo, el día de Navidad pararon y no se tiraron bombas y hubo un día de... La verdad que es una buena idea hacer todos los días. Exactamente, lo que yo pensaba, digo, en principio no parece una mala, en principio no parece una mala iniciativa. Ahora que dije, pero si, ¿qué diferencia hay que sean 24 horas o 36, o 48 o 2 meses, o 365 días? ¿Qué es lo que cambia? No, o sea, es como apaciguar la conciencia, con 24 horas nos alcanza. Como que lo diga, no sé, la semana que viene vamos a hablar de eso, pero hay una caja de resonancia ahí que me quedó en la cabeza que espero que la semana que viene podamos... Vos querés decir que o sea, el nacimiento de Cristo es todos los días, tendría que ser cosa no que sé, podemos vamos a y bueno, pero estaría bueno también ver la relación entre el nacimiento de Cristo y el espíritu ese, porque hay un espíritu bueno el día que nace Jesús, supuestamente. ¿Qué relación hay? Bueno, nosotros nos quedamos discutiendo, amigos, llévatelo, Nadia, nos quedamos discutiendo acá, nos vemos el sábado que viene.